Para la mayoría de nosotros comprender qué es realmente el dinero significa desentrañar lo que es la estructura de poder. ¿Cómo es que los banqueros mantienen siempre un status quo, en la mayoría de las veces engañando al pueblo, ¿no? Bueno, lo primero que tendríamos que ver es que el que imprime el dinero es el que tiene poder. Grabémonoslo en la cabeza. Quien imprime el dinero es el que tiene el poder. La pregunta es ¿quién la imprime? ¿No? ¿Y qué dinero? Sí. ¿No? No estamos hablando de una moneda de un país de África, sino que estamos hablando de los dólares. Además, la gente tiene que comprender que los que manejan, los que tienen el control sobre el dinero, son los verdaderos dueños del mundo. Bueno, mucha gente cree que el dinero es impreso por los propios estados. Pero esto está muy lejos de la realidad. Vamos a decir que la mayoría de los gobiernos no tiene ningún control sobre la impresión de dinero. Y aunque la gente no lo crea, en la mayoría de los países la impresión de dinero está hecha por estructuras comerciales privadas. Monopolio. No que le dicen, bueno, vos imprimime. No. El que dice cuánto, cómo y de qué forma se imprime es una estructura privada. No son los estados. Bueno, alguien me dirá, bueno, eso debe de pasar en países del tercer mundo. No. En Estados Unidos, el encargado de imprimir el dinero, o sea, los dólares, ¿sí? Ese billete por el cual suceden guerras, etcétera, es el Departamento del Tesoro. Lo imprime, ¿sí? Físicamente. Pero no es el Departamento del Tesoro el que puede imprimir a piacere, por su voluntad, según lo que requiere el gobierno. El que verdaderamente corta la torta y decide si se imprime o no es la famosa Fed, la Federal Reserve Department, o si no, Banco de la Reserva Federal. En realidad la Fed es un banco que se llama Reserva Federal, pero que no tiene nada de reserva ni nada de federal. Es un nombre absolutamente ficticio, mentiroso, con el objetivo, obviamente, se creó con este nombre falso para engañar al pueblo, principalmente de Estados Unidos, y a partir de ahí a todos nosotros, ¿no? Verdaderamente es la Fed la que tiene el control sobre la oferta monetaria y es capaz de crear créditos con tasas a su interés. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes son los dueños de la Reserva Federal? Que es, repito, un banco o una sociedad privada de banqueros. Bueno, vamos a decir algunas cuestiones primero. El sistema de la Reserva Federal, que es un sistema, está conformado por 12 bancos que están distribuidos en Estados Unidos, en algunos estados son solamente 12, el principal es el que se localiza en Nueva York. De federal no tiene nada, porque no es una institución gubernamental, ni es una reserva, porque no tiene que tener ninguna reserva en dólares, en oro, nada por ley. Es decir, que no tienen reserva. La gente piensa, uy, ahí están las reservas. Falso. No es un banco central, sino que es un banco privado. Y sus dueños no son estadounidenses, la mayoría, sino que son extranjeros. Seguro que estos nombres les van a sonar, ¿no? Los Rothschild, que son los dueños de la Banca de Londres y de Berlín, los Lazard de París, Israel Moses Seif de Italia, los Kuhn, Loeb y Warburg de Alemania y las familias Lehman, Goldman Sachs y Rockefeller de Nueva York. Les suena, ¿no? Toda esta gente muy... Todos van al mismo club, ¿no? Sí, el club de los banqueros. El club de los Illuminati. Estos son los verdaderos dueños de la Reserva Federal, que es quien imprime los dólares en Estados Unidos. Como es un banco privado, debería pagar impuestos. Pues no, la Fed no paga impuesto alguno, ni federal ni estatal. Vos me dirás, negocio redondo. Sí, obviamente. Ahora vamos a comentar el negocio. Aunque constitucionalmente su funcionamiento depende del Congreso, nadie puede cuestionar ni influir en su política monetaria. Emite dólares sin ningún control, pero critica y legisla a quien pretende hacer lo mismo. No trabaja en interés del pueblo estadounidense, sino que le genera una deuda perpetua. Se calcula en este momento que la deuda que tiene el pueblo norteamericano con la Reserva Federal es de $7 billones.
de dólares, la deuda interna, no la deuda externa. La deuda externa es mucho más grande, se calcula que es de unos 17 billones de dólares, del cual el tenedor, sí, yo te estoy nombrando cifras oficiales, publicadas en marzo del 2018 por la cadena Sputnik, ¿sí? El tenedor principal de bonos de la deuda es China, Japón, Irlanda, Brasil, Islas Caimán, mira vos qué interesante, Islas Caimán le compra los bonos de la deuda, eso te lo dije en orden decreciente, ¿no? Bueno, muy interesante. Bueno, esta Reserva Federal ha generado dólares que mantiene endeudado al pueblo norteamericano por este valor que ya te digo, y los imprimen, los ponen en circulación bajo un pequeño interés que le cobran al pueblo de Estados Unidos. Es decir... ¿Legal o ilegal? Es decir, suponete que el Departamento de Tesoro le dice a la Reserva Federal, necesito 100.000 millones de dólares. La Reserva Federal, antes de imprimirlo, le hace firmar un bono de deuda al gobierno de Estados Unidos donde le dice que le debe no 100.000 millones de dólares, 101.000 millones de dólares. Pero imprime 100.000. Quiere decir que el interés que le cobra sobre la impresión es la deuda eterna que se le genera al pueblo de los Estados Unidos. Obviamente esos 1.000 millones de dólares de interés que le cobra nunca se emitieron, no existen. No existe como dinero circulante. Por eso la deuda con la Reserva Federal es perpetua y es una trampa imposible de salir. Bueno, está claro que este dinero impreso se da a los gobiernos en forma de deuda. Es decir, la Reserva Federal le dice, yo te imprimo el dinero, pero vos me debes tanto. Para que tengan una idea del negocio, una moneda de 25 centavos de dólar tiene de costo 3 centavos de dólar. ¿Sí? Es decir, que ya hay 22 centavos netos de ganancia en una moneda de 25 centavos. Imagínense cuál es la ganancia de la Reserva Federal. Quiere decir que cada vez que se imprime algo y el interés que se va cargando como deuda, no hay con qué pagarlo. Entonces, ¿cómo hace el gobierno de Estados Unidos para seguir pidiéndole dinero a la Fed? Bueno, obviamente como sucede con cualquier banquero, ¿no? Se deja algo como garantía. Podrían ser las reservas de oro de Fort Knox, ¿no? O se endeuda cada vez más y la solución podría ser, bueno, prestémosle dinero a otro y cobremos una tasa más alta para poder pagarle a la Fed. Negocio que hace Estados Unidos desde 1913. Ahora lo vamos a comentar, ¿sí? Bueno, esta cadena infinita de créditos obviamente es una trampa mortal de la que no se va a poder salir. Y lo vamos a desarrollar en varios programas, esto también, cualquier sistema que ha querido corromper este juego que tiene una ingeniería de reloj maquiavélica, pero realmente perfecta, ha terminado mal para quien intentó destruirla o desarticularla, ¿no? Fijémonos que la aprobación de un sistema como la Reserva Federal de Estados Unidos en realidad es anticonstitucional, toda vez que la 8ª sección del artículo 1 de la Constitución de ese país establecía con claridad que el Congreso es el único que tiene la facultad, entre otras cosas, para acuñar monedas y determinar su valor, así como el de la moneda extranjera. Bueno, obviamente el negocio es claro. El gobierno federal le pide dinero prestado el gobierno le pide dinero prestado. ¿Entienden ustedes? Prestado a la Reserva Federal. La Reserva Federal lo imprime previo firma de unos bonos de deuda, bonos del Estado, que el Tesoro norteamericano tiene que emitir para que le lleguen los billetes. Esos bonos de deuda, cuando se le empiezan a acumular, Estados Unidos los sale a vender y los compra China, los compran algunos países que tienen los famosos bonos de la deuda, claro, que es deuda que acumuló el Estado norteamericano con los banqueros privados que le emitieron los dólares. ¿Queda claro hasta acá? Bien. Clarísimo. Bueno, como las actividades gubernamentales no generan ganancias, no para los gobernantes, sino para el Estado, ¿no? Los gobernantes ya sabemos que son todos corruptos y que le generan ganancias no legales, pero bueno, el Tesoro le tiene que pedir permanentemente prestado a la Reserva Federal. Bueno, lo ventajoso de este sistema de deuda transitivo, llamémoslo así, es que miles de personas, empresas, países, no lleguen a pagar nunca las deudas. Obviamente, esta es la trampa, ¿no? Y de esta forma el gobierno norteamericano traslade su deuda a otros bancos y a otros países y así la burbuja financiera cada vez se extienda más fuera de su límite o de su frontera. Es decir, que el sistema financiero está construido de tal manera que los más ricos
empezando por los dueños de este banco, se mantienen obviamente a costilla de los más vulnerables, que son los esclavos del sistema, por un mísero salario que termina yendo a los bancos para pagar sus créditos. Es una trampa. Sí. Maravillosa. La pregunta sería, ¿ha habido un pacto original, una idea original, una planificación hasta el más mínimo detalle para establecer y ejecutar esta maniobra de dominación mundial? Sí, señor, esto no es obra de la casualidad. La ha habido. Tenemos que obviamente empezar a remontarnos a Mayer Amschel Rothschild, ¿sí?, quien vivió entre 1744 y 1812, el fundador de la dinastía de la Casa Rothschild, que ya tenía la idea de cómo poder manejar al mundo entero a su deseo, y fue él el que estableció las primeras ideas para manipularlas. ¿Saben lo que dijo este señor? Famosa frase: denme el control del suministro de la moneda de un país y no me importará quién haga las leyes. Claro, ¿no? Sí, bueno, pasaron 100 años y obviamente lo ejecutó. Ya no le interesa nada, ni los congresos, ni los presidentes que son títeres, porque tiene el control de la emisión de la moneda que los países necesitan para hacer transacciones comerciales, el dólar. Mayer Amschel Rothschild, si no me equivoco, primero empezó con la Banca de Inglaterra. No sé exactamente. Si eso lo vas a decir. No, en este programa no, porque si no, pero vamos a dedicar un programa a explicar primero empezó esto, ¿no? Con eso y luego se con fue la especulación, expandiendo. exactamente. Sí. Bueno, los banqueros de Estados Unidos tenían claro que debían crear una estructura o un banco privado que le diera al gobierno dinero como préstamos con porcentaje de interés. La dinastía de Rothschild, sí, como vos bien dijiste, manejaba la banca europea, sobre todo la alemana y la inglesa, y tenía enviados en Estados Unidos, cerca del año 1900, los famosos Warburg, sobre todo Paul Warburg, era pariente, estaba casado, varios Warburg eran miembros de la familia Rothschild, y lo habían llevado a Estados Unidos a que se hicieran a cargo de las casas bancarias de los Rothschild. Bueno, podemos decir que a partir de 1907, luego de que un pánico financiero colapsara el sistema norteamericano, John Morgan, no es el pirata Morgan, es de Morgan de la sí, JP Morgan, ¿sí? De la banca. Bueno, pero no debe haber mucha diferencia. Convocó a 120 mayores financieros de Nueva York y los reunió en la biblioteca de su mansión. Los banqueros acordaron cada uno poner $25 millones con el objetivo de estabilizar el mercado por estos colapsos de bolsa que había. Recordemos que es el inicio de la era petrolera, etcétera, ¿no? Y donde se empezó a tejer la macabra telaraña que dura hasta nuestros días. 3 años más tarde, en 1910, un grupo de financieros políticos se volvieron a reunir en secreto. El objetivo era determinar un sistema bancario central. Bueno, ¿quién armó un poquitito el juego? Fue el senador republicano por Rhode Island, Nelson Aldrich, que era familiar de John Rockefeller. Siempre hay un entregador, ¿no? Claro. Que se dedicó a viajar por Europa, examinando los bancos centrales del viejo continente. Y un banco central, por definición, está hecho para evitar los pánicos financieros, ¿no? Pero él pensó, cuando regresó a Estados Unidos, de que el país necesitaba un banco central, pero controlado no por el Estado, sino por gente privada. Entonces organizó una reunión una noche de noviembre de 1910. El senador Aldrich puso discretamente en contacto a los 5 mayores bancos de Estados Unidos en la famosa isla de Jekyll, en el estado de Georgia. Bueno, se encontraron como una película de espionaje, ¿no? Tenían que ir vestidos de cazadores de patos, no debían decir sus nombres, se encontraron en un tren en la estación de New Jersey, viajaron al sur 2 días hasta que se reunieron en la famosa isla de Jekyll, donde se hizo un acuerdo como para crear la Reserva Federal. Cuando salieron de ahí, allí estuvieron 9 días, cuando salieron de allí, se intentó que se firmara una ley, estamos hablando de 1910, no tuvo éxito. Sin embargo, los banqueros siguieron insistiendo, hasta que en 1913, el presidente de Estados Unidos de ese entonces, que era Woodrow Wilson, fue financiado por estos banqueros para llegar a la presidencia de Estados Unidos. Escuchan, ¿no? Financiado, es decir, sí, las campañas electorales se hacen con un dinero que después tiene que ser devuelto en favores, ¿no? Si no me equivoco, Wilson luego se arrepiente, pero recordemos que esta ley que sale en 1913 se votó, si no me equivoco, un día antes de Navidad. Ah, sí, muy bien.
La Reserva Federal se crea el 23 de diciembre de 1913, exactamente. Fueron los grupos financieros de los Rothschild y los Rockefeller los que acordaron básicamente. Y como vos decís, Woodrow Wilson se arrepiente del error cometido y dijo: soy el hombre más infeliz, sin quererlo he arruinado a mi país. Una gran nación industrial está controlada por un sistema de créditos. El crecimiento de la nación está en manos de un puñado de hombres. Hemos llegado a ser uno de los gobiernos más controlados y dominados del mundo civilizado. Sí, tal cual. Esto se votó entre la 1:30 y las 4:30 de la mañana del 22 de diciembre de 1913, cuando la Cámara del Congreso norteamericano se había declarado en receso. Exacto. Y la mayoría de los senadores y diputados, allí se llaman representantes y Cámara Alta y Cámara Baja, representantes y... Bueno, no recuerdo cómo se llaman los senadores. Sí. No es exactamente acá, senadores y diputados. Bueno, los legisladores se habían ido de fin de semana largo, con lo cual fueron muy pocos los que regresaron, obviamente los que querían votar. No existía esto del quórum, por lo tanto, se votó a favor y salió esta ley que estableció la creación de este banco privado con el nombre falso de Reserva Federal. Bueno, estos banqueros, fíjate las estrategias, ya se habían dado cuenta que el intento de 1910 no había funcionado porque era muy importante la opinión pública. Entonces, ¿qué hicieron? En el mismo tiempo que hicieron la votación, le dieron órdenes a las iglesias protestantes, ortodoxas y católicas de que en los sermones religiosos del domingo incluyeran discursos de índole optimista y pacífica para que la gente tuviera confianza en los banqueros. Increíble, ¿no? Ya los medios de comunicación, en ese caso era el sermón del domingo, hoy serían las redes sociales, ¿no? Ya le decían a la gente: está todo bien, muchachos, lo que va a pasar está todo bien. Otro detalle que tuvieron en cuenta fue el nombre, lo que yo comenté anteriormente, ¿no? La mentira de creer que hay una reserva de dinero y que pertenece al Estado. Bueno, llegamos entonces, obviamente, a que se concretara, a partir de 1913, la creación de este banco privado, y el gobierno le otorgó el poder de crear el dinero y de vendérselo con un interés al gobierno norteamericano. ¿Está claro? O sea, sí, los norteamericanos ya se habían apoderado de la economía. Compran los dólares a un banco privado. Esto funciona hasta el día de hoy. Esta mecanización bien urdida por esta gente de poder, que en definitiva lo que querían era conquistar el mundo, empezaron por antes habían empezado por Europa y ahora continuaron con Estados Unidos. Y lograron el control financiero y económico de Estados Unidos. Exacto. Con esta Reserva Federal. Claro, ahora nos tendríamos que preguntar si estaba todo cumplido hasta ese momento. Y obviamente el paso final de esta apropiación maravillosa en la creación del dinero, maravillosa por lo inteligente, ¿no? No por lo inmoral y por lo corrupta, terminar allí. Bueno, verdaderamente, en la mente de esta élite, el negocio estaría completo si se lograra que esta moneda no circulara solamente dentro de los Estados Unidos, sino que fuera tomada como moneda de cambio internacional. Y acá viene el segundo golpe maestro. ¿Sí? En 1944 estábamos a un año de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense la situación mundial: caos económico, Occidente devastado por una guerra que ya estaba provocando millones de muertos, la industria armamentista fabricando a grandes pasos todo el armamento, pero los banqueros ya estaban preocupados sobre la posguerra. ¿Qué iba a pasar si toda la mano de obra que en ese momento había durante 5 años, casi 5 años, movilizada en el armamentismo y en la maquinaria bélica, regresaba como mano de obra desocupada a los países? Esto iba a provocar un quiebre en la demanda laboral, en el consumo, en la fabricación de manufacturas. Entonces, para evitar que pasara lo de los años 30, deciden plantear una estrategia. Estados Unidos dice: nosotros no vamos a pagar los costos mientras duraba la guerra, Estados Unidos no tenía ninguna crisis financiera porque no paraba de fabricar armas y se las vendía a los aliados. Sí, pero obviamente esos aliados se iban a quedar en bancarrota después de la guerra.
Entonces, en 1944, los banqueros de Estados Unidos decidieron, antes del fin de la guerra, convocar 730 delegados de 44 países a un lugar en Estados Unidos que se llama Bretton Woods, para definir el futuro financiero mundial. No estaban preocupados por el fin de la guerra, estaban preocupados cómo seguía la historia, ¿no? Esta es la realidad. Sí. Bueno, la historia de este acuerdo es realmente muy interesante, porque la mayoría de los participantes, estos 730 delegados, en realidad eran países de colonias europeas que tenían intereses con los bancos privados, es decir, representantes que no velaban por los intereses propios de su país, y también muchos miembros latinoamericanos que iban a decir lo que Washington dijera. Por lo tanto, todo lo que se acordó allí, los famosos acuerdos de Bretton Woods, fueron obviamente para exclusiva beneficio de los banqueros norteamericanos y del posicionamiento del dólar. ¿Qué es lo que pasó allí? Miren, es maravilloso. En los acuerdos se estableció la creación de un Banco Mundial y de otra institución llamada Fondo Monetario Internacional, 1944, con la obligación de que estos dos bancos internacionales podían prestarle dineros a los países que salieran de la guerra, etcétera, solamente en dólares. ¿Sí? Es decir, los vamos a ayudar, no se preocupen, cuando termine la guerra, la Gran Depresión no los va a atacar porque nosotros les vamos a prestar dólares, ¿sí?, en un banco internacional con unas tasas módicas. Y nos tienen que devolver dólares, obviamente. Cuando la deuda es en dólares, ¿quién termina ganando? El que imprime los dólares, ¿no? Está claro. Bueno, y también se adoptó la otra estrategia brillante. Se dijo, bueno, pero para hacerla una moneda verdaderamente internacional, el dólar debería tener algún tipo de respaldo, para que todo el mundo sepa cuánto vale un dólar, ¿no? Entonces, los Estados Unidos, con el acuerdo, repito, de 730 delegados, en los acuerdos de Bretton Woods 1944, decidieron que se iba a establecer el siguiente paralelismo: $35 por onza. Y se le concedió la facultad a los países y a cualquier persona que tuviera dólares de poder ir a la ventanilla y cambiar el equivalente de dólares por oro. Es decir, que si vos en 1944 ibas con $100 a una ventanilla de un banco norteamericano, le decías, me da el equivalente en oro, y el banco te lo tenía que dar. Y viceversa. Y viceversa, ¿sí? Genial, dijeron, Dios mío, el dólar vale oro. Con esta corriente positiva en las mentes de la población mundial y de los banqueros, el dólar se posicionó como la moneda que representaba el valor del patrón oro, ¿no? Qué gran golpe, una jugada maestra, ¿no? Porque al relacionar el dólar con el oro, se decía, bueno, entonces Estados Unidos tiene tantas reservas de oro que todos los dólares están impresos, están respaldados por el oro que está en Fort Knox. Genial, podemos hacer transacciones de oro. La verdad es que está claro que los que, repito, seguían ganando son los que imprimían dólares, ¿no? Bueno, este traje a medida que armaron los banqueros se empezó a complicar cuando llegamos a los años 60, pero para poder mantener esto también Estados Unidos tenía que tratar de endeudar varios países. Nada mejor que endeudar a los países que meterse en guerras, ¿no? Sí. A Estados Unidos se le complica un poco la cosa cuando se mete de lleno en la guerra de Vietnam y es a sí mismo al que le tiene que vender las armas, es decir, no es a un tercer país. Entonces empezó a endeudarse cada vez más con la Reserva Federal y empezó a emitir dólares. Cada vez más le pedía a la Reserva Federal la impresión de dólar billete. Entonces el resto de los países empezó a preguntar, pero si Estados Unidos tiene tanto billete circulante, ¿tendrá tanto oro almacenado y guardado en Fort Knox como para respaldar estos dólares que está dando vuelta? Década del 50, imagínense la guerra de Vietnam, etcétera, ¿no? Todos los conflictos. Bueno, nos explica el economista Vigueras, todo cambió a partir del año 71 cuando Estados Unidos pierde esta función para convertirse en un vehículo de promoción del liberalismo. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que en el año 47 Francia fue el primer país en endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Pide un crédito en dólares. Lo siguieron otros países europeos que venían de la posguerra, ¿sí? Como resultado, estos países tenían muchos dólares acumulados en sus bancos.
Y se reunieron entre sí los europeos, Bélgica, Austria, Dinamarca, Noruega, Francia, Holanda y Finlandia, y empezaron a darse cuenta que sus monedas en realidad estaban valiendo más que el dólar. Entonces los líderes hicieron una reunión el 4 de febrero de 1965 y el presidente de Francia, Charles de Gaulle, decidió recordarle a los Estados Unidos la promesa de poder cambiar dólares por oro al precio fijado en 1944, es decir, $35, una onza de oro. Estados Unidos le dijo, bueno, esto que vos me estás diciendo no se hace a un socio de la OTAN, esto de recordarme de que tus dólares, los que vos tenés, valen tanto oro. Y a Francia lo amenazó a Estados Unidos con salirse de la OTAN, ¿sí? Con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una fuerza ejecutiva bélico-militar administrativa que se formó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Mira lo que hizo De Gaulle. En el año 65 le manda 2 barcos al puerto de Nueva York con bandera francesa, cargado cada uno con $750 millones en billetes. Es decir, 1.500 millones de dólares en billetes en el puerto de Nueva York con bandera francesa, y le dice, cámbiamelos por oro, me quiero llevar mi oro. 1965. Bueno, se imaginan las tensiones, los cruces que hubo allí. De Gaulle, evidentemente... entendió que lo estaban... Sí. Además, estafando. Un hombre que iba a fondo. Bueno, Estados Unidos tuvo que entregar, frente a la mirada internacional desconcertada, a ver si le daban el oro por dólares. Fíjate que de no haberlo hecho, el dólar se desplomaba, ¿no? Porque automáticamente iba a empezar una corridilla cambiaria de que el dólar no tenía respaldo. Le entregan el oro, vuelven los barcos con el oro a Francia, pero esto generó también la posibilidad de que el resto de los países endeudados en oro, que tenían dólares, reclamaran el oro correspondiente, ¿no? A finales del año 68, los franceses ya habían cambiado billetes por oro en una suma que superaba los $5.000 millones. Este ejemplo fue seguido por Alemania, Canadá y Japón. Como resultado, las reservas de Fort Knox, donde están depositados el oro de Estados Unidos, se redujeron. Recordemos, nosotros lo comentamos aquí en el programa, que en enero de 2013... el Banco de Alemania anunció que iba a cambiar la estrategia de dejar una parte de sus reservas en oro en Fort Knox y le pidió a Estados Unidos que se las mande. ¿Qué pasó? Sí. A Angela Merkel la miraron y le dijeron... Cállate la boca, quédate ahí quietita. Sí, no te convendría. Mira, confía en nosotros, tenemos muy bien custodiado tu oro. Estados Unidos le pidió un plazo de 7 años para completar la operación. Berlín logró recuperar 37 toneladas en total. El resto quedó en manos de los norteamericanos. Y Angela Merkel dijo que decidió eliminar un potencial irritador en las relaciones entre Berlín y Washington y abandonó la idea de la repatriación, concluyendo que almacenar la mitad de nuestros lingotes en el extranjero es prudente al fin y al cabo. Sí. Bueno, claro. Sin palabras, ¿no? Bueno, está claro que llegamos a los años 70 y era evidente para todo el mercado internacional que el dólar estaba sobrevalorado y que se necesitaba una salida urgente a la impresión loca de dólares que no tenía respaldo. Y cada vez era más grande los bonos de la deuda que se habían generado con la Reserva Federal que tenían países extranjeros y no precisamente aliados de Estados Unidos. Entonces, en mayo de 1971, el presidente Nixon, ¿lo recuerdan? El mismo que se tuvo que ir por el caso Watergate de la Casa Blanca, sí. Tuvo que renunciar, decide hacer un viaje a Arabia Saudita. Y aquí empieza el problemita, ¿no? Luego manda en el año 73 a Kissinger a terminar de concretar las negociaciones. ¿Para qué viaja a Arabia Saudita? Para convencer al rey de Arabia Saudita, no de que su país es una dictadura extrema, como lo es, no a que su país era un territorio donde no se respeta ningún derecho humano, mucho menos de las mujeres, no a intentar colocarle un viso de democracia, sino a pedirle, creemos que amenazarlo, que los países de la OPEP, que era es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, un grupo de países árabes, vendieran el petróleo exclusivamente aceptando dólares. Y dijeron, si vos comprás y vendés todas las transacciones relacionadas con el petróleo
con nuestra moneda, nosotros te hacemos un favor a cambio, que creemos que es una amenaza. A cambio de esto, Estados Unidos esgrimió que protegería militarmente a Arabia Saudita y a los países miembros de la OPEP. Mira, el negocio así no te va a durar. Nosotros te vamos a proteger. Y en caso de que no aceptes, te vamos a invadir, vamos a inventar cualquier excusa, como sucedió con otros países, y el negocio te va a durar poco. Evidentemente el rey de Arabia Saudita, el anterior rey, el actual rey, el padre del príncipe que fue recientemente acusado en las cortes internacionales de la muerte del periodista Khashoggi, del régimen wahabita, la hermandad musulmana, bueno, aceptó rápidamente, se concretaron los acuerdos y obviamente, como todos sabemos, esta propuesta se acordó a partir de ese instante en plena guerra de Vietnam, donde Estados Unidos estaba endeudado hasta la cabeza en la fabricación de armas. En el 71, entonces Nixon regresa a Estados Unidos y anuncia que el dólar deja de tener en ese instante la validez del acuerdo de Bretton Woods, es decir, deja de tener un patrón oro para ser respaldado por el barril de crudo, el famoso libre aire, petrodólar, ¿sí? Esta decisión obviamente llevaba como trasfondo que los dólares o divisas ya no tenían respaldo alguno, como vos bien decís, Augusto. ¿Qué pasa? Al obligar a los estados que necesitaban necesitaban petróleo, a usar solamente el dólar como moneda de compra, todos los países, obviamente, necesitan juntar dólares. Hay dos formas de juntar dólares, es muy fácil. O exportás algo y te lo pagan en dólares, o te endeudas en dólares. Sí. ¿Quién te hace el préstamo? El Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario, ¿de dónde saca los dólares? Se los compra la Reserva Federal. Negocio redondo, siguen los dueños del mundo manejando todo. Entonces nos teníamos que preguntar, ¿cuáles son los países más peligrosos del mundo para un sistema que se basa en la burbuja del dólar? Está clara la respuesta, ¿no? Lo adivinaron seguro. Aquellos que tienen petróleo o aquellos que quieren comerciar el petróleo no pagando en dólares. Y con esto entendemos la historia moderna. ¿Quiénes son los que se opusieron a la trampa del dólar? Bueno, dejando el caso de Abraham Lincoln y Kennedy, que en su famoso decreto presidencial 11.110 intentó burlar a la Reserva Federal con la creación de billetes con el patrón plata, recordemos que Saddam Hussein, ¿sí?, el presidente de Irak, el 6 de noviembre del año 2000, justamente, había anunciado que comenzaría a vender petróleo aceptando euros. Fue el fin. Lo limpiaron. A partir de ahí, el atentado a las Torres Gemelas, donde se le trató de relacionar con su autoría. Luego se sembró la duda internacional de que Hussein tendría armas químicas listas para ser usadas con Occidente. Y también se dijo que Bin Laden, el autor supuesto del atentado a las Torres Gemelas, estaba refugiado y escondido bajo la protección de Saddam Hussein. Bueno, todos sabemos cómo terminó la historia. Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos, dijo: nosotros sabemos con absoluta certeza que Saddam Hussein está usando un sistema para adquirir el equipo necesario para enriquecer uranio y construir armas nucleares, y que posee armas biológicas y químicas de destrucción masiva, lo cual fue falso y fue desmentido por el propio gobierno de George Bush hijo. En marzo del 2003, Estados Unidos invadió Irak y una de las primeras medidas económicas tomadas fue la de convertir todas esas transacciones de euros en dólares. Aquí está la razón, ¿no? Hussein fue juzgado y condenado a la horca y ahorcado en el año 2006. Democracia maravillosa. Bueno, pasó lo mismo con Libia. Recordamos el caso de Gaddafi. Pero lo de Gaddafi todavía fue más atrevido, porque quiso hacer una revolución con la moneda de él, el dinar, respaldado por oro. Es decir, no quiso hacer venta de petróleo con euros, sino con su propia moneda respaldada por oro en toda la Unión Africana. Él dijo: yo voy a vender el petróleo que tengo a la Unión Africana en oro, en dinares. Bueno, para lo cual llevó a su banco central en la ciudad de Benghazi 150 toneladas de oro. Bueno, obviamente, si esto surgía y se manifestaba,
esto iba a empezar a producirse un quiebre total en la economía petrolera porque se iba a trasladar al Medio Oriente. ¿Qué sucedió? Bueno, Libia fue invadida y Gaddafi asesinado cruelmente por los mercenarios de la OTAN en el año 2011. Bueno, recordemos que la crisis financiera del año 2008, cuando la burbuja inmobiliaria explota en Estados Unidos, lo único que hizo fue salvar a los bancos, que cada vez se endeudaron más con la Reserva Federal. Y vemos que actualmente llegamos a la actualidad, cuando Estados Unidos en el 2012 no puede mantener la deuda financiera, decide hacer una vez más la estrategia de generar deuda en el exterior a través de una guerra. Se desata la invasión a Siria, la promoción y el mantenimiento de los grupos mercenarios ISIS y la venta de armamento para un lado y para el otro para seguir manteniendo la economía. También se gastaron 5.000 millones de dólares oficialmente en la revolución ucraniana, ¿sí? Recordemos que era parte de, digamos, de las filas de la Rusia. McCain estuvo en vivo filmando la revolución ucraniana. Y ahora demonizamos a Irán. Irán empezó a anunciar que iba a hacer venta de petróleo también con su propia moneda, o por lo menos liberándose del dólar. Bueno, a partir de la asunción, antes de la asunción de Trump, ya elegido presidente, en su gira por Arabia Saudita, declaró abiertamente que Irán era el causante del origen del grupo mercenario Estado Islámico. Se le empezaron a colocar sanciones económicas para que cualquiera que comerciara con Irán, cualquier producto de compra-venta, iban a ser confiscados sus fondos si pasaban por bancos norteamericanos. Bueno, y lo que terminó de completar el panorama complicadísimo es que en marzo del 2017, China empezó a plantarse en la mesa de negociación y le dijo a los países petroleros: miren, yo soy el segundo comprador del mundo más grande en petróleo y tengo una economía creciente. Yo puedo negociar directamente. No voy a comprar más el petróleo en dólares, lo voy a comprar en yuanes. A partir de que China empezó a hacer un programa donde había una relación de 440 yuanes en la apertura del contrato, hasta la transacción del día que se va a realizar hasta marzo del 2019, se pactó este periodo. China empezó a trabajar con la compra de petróleo en yuanes. Casualmente, Trump asume el gobierno y decide ponerle también los cañones mirando contra China y haciendo una guerra comercial, lo vimos nosotros en el G20, con un montón de restricciones comerciales para evitar la compra de productos chinos. Fíjense que todos siguen el mismo libreto. Pareciera que la música está tocada exactamente por los mismos directores de orquesta. Trump asume diciendo American First, primero los norteamericanos, pero en realidad inició otra guerra en la que los aranceles y las políticas proteccionistas y aislacionistas han sustituido la batalla ideológica entre el liberalismo y socialismo. Ya no es estamos en contra del socialismo chino, en realidad lo que sigan es seguir protegiendo este dólar que tiene una vida no demasiado larga. En el caso de China está claro que Pekín tiene un proyecto de hegemonía mundial, combinado, dicen los economistas, combinando el libre mercado con la organización central. Están trastocando la estructura de los salarios, la estructura comercial, porque son un país de 1.400 millones de personas que fabrican productos manufacturados. A continuación, escuchamos las declaraciones del director del prestigioso sitio digital Antimafia 2000, el periodista Giorgio Bongiovanni. La economía de Estados Unidos no es tema de fe, está ahí metida en Internet, en todos los balances de los bancos americanos, del valor en el mercado de las bolsas del dólar, en la deuda que tiene Estados Unidos de América, que es superior a todas las deudas de todas las naciones del mundo juntas. En realidad, Estados Unidos no tendría esta moneda verde que no sirve para nada. El ejército más poderoso del mundo sería como el Congo de África,
en la economía americana. La economía americana está arriba porque América amenaza militarmente a todo el planeta Tierra. Entonces, ¿cómo veo la economía americana? Veo que para mantenerse líder económico mundial tiene que hacer guerras continuamente. El dólar es una moneda que no sirve, es un papel de basura, no vale nada, pero lo siguen, es la moneda que usan para intercambiar todos los productos del mundo. Eso es una barbaridad, es un delito, hasta penal. Tendrían que poner los presos a todos en Estados Unidos. Sin embargo, se mantiene ahí hasta que no exploda otra caída de las bolsas, y entonces vamos a pasar una crisis 10 veces peor de la que estamos pasando, hasta que Estados Unidos, en lugar de fracasar económicamente, organiza, amenazando, inventándose literalmente un arma, inventándose literalmente de atacar a un país terrorista, y cubre este delito, esta vergüenza con una guerra mundial.